Buenas noches. A continuación realizaremos la sustentación del proyecto de grado titulado Educación Inclusiva en Soplamiento Bolívar, un análisis pedagógico y sociocultural para el desarrollo de estrategias didácticas equitativas. Autor María Angélica Otero Amor, quien actualmente les habla, bajo la tutoría de Laura Delgado Barajas. Se recuerda que esta sustentación se realiza para la promoción en la especialización en desarrollo integral de la infancia y adolescencia, perteneciente a la Universidad Iberoamericana de Bogotá, octubre de 2025. En nuestro problema de investigación se centra en los obstáculos que impiden la implementación efectiva de la educación inclusiva, pese a que esta sea hoy una prioridad en muchas escuelas a nivel mundial. De acuerdo con la UNESCO, se menciona que en el informe del GEM, casi el 90% de países carecen de una legislación que garantice una legislación o una educación inclusiva para todos, enmarcando como múltiples barreras estructurales a nivel global a la desigualdad socioeconómica, la educación segregada, el déficit de recursos y formación docente, además de unas infraestructuras inadecuadas, y casi la mitad de países con medianos o bajos ingresos no tienen eh, datos adecuados sobre los estudiantes que poseen alguna discapacidad o diagnóstico. En Colombia, por su parte, la educación inclusiva enfrenta limitantes estructurales que son bastante persistentes, como se evidencia en el informe de la Fundación Saldarriaga y Concha y el Laboratorio de Economía de la Educación del 2023, que indica que la cobertura para estudiantes con discapacidad alcanza el 71%. Existen diferencias significativas entre regiones y géneros y solo el 17% puede acceder a educación superior. A pesar de los avances normativos y de que es reconocido a nivel nacional e internacional la educación inclusiva como un derecho fundamental, su implementación en el municipio de Soplamiento Bolívar sigue enfrentando serias limitaciones. En contextos de infancia y adolescencia marcados por desigualdades estructurales, las escuelas experimentan dificultades para convertir estas políticas inclusivas en prácticas pedagógicas reales, bastante concretas. Entonces tenemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué barreras condicionan la implementación efectiva de la educación inclusiva en contextos de infancia y adolescencia en el municipio de Soplaviento, considerando las dimensiones pedagógicas y socioculturales que influyen en la atención a la diversidad? Planteamos el siguiente objetivo general: analizar las barreras que impiden la implementación efectiva de la educación inclusiva en contextos de infancia y adolescencia en el municipio de Soplaviento, considerando las dimensiones pedagógicas y socioculturales que influyen en la atención a la diversidad en el sistema educativo. Como objetivos específicos se tienen caracterizar las principales barreras que impiden la implementación efectiva de la educación inclusiva en los contextos de infancia y adolescencia en el municipio de Soplaviento, desde la perspectiva de una muestra de maestros. Reconocer la relación entre políticas educativas de inclusión en el ámbito escolar, analizando las principales barreras y facilidades que enfrentan los maestros en la aplicación de estas políticas en diferentes contextos. Y por último, diseñar estrategias pedagógicas para fortalecer la educación inclusiva en contextos de infancia y adolescencia en el municipio de Soplaviento, considerando las dimensiones pedagógicas y socioculturales que influyen en la atención a la diversidad en el sistema educativo. La presente investigación está justificada porque busca dar respuesta y relevancia a una situación que ha sido reconocida nacional e internacionalmente, pero que aún no logra aplicarse de manera concreta en los entornos educativos cotidianos del municipio de Soplaviento Bolívar. La educación inclusiva se reconoce como un derecho fundamental principalmente para niños, niñas y adolescentes, pero sigue enfrentando obstáculos que no permiten su alcance total. Por ejemplo, la limitación de recursos, la poca o nula preparación docente, los planes o programas escolares rígidos o poco flexibles, e incluso las dificultades a nivel cultural que influyen en la manera en que se percibe o se entiende la diversidad dentro de las aulas. En el ámbito académico, este proyecto será valioso
porque profundiza las dificultades que se vienen evidenciando en los estudiantes y proporciona elementos claves para entender mejor cómo las políticas educativas impactan en las realidades de los municipios, que suelen ser muy desiguales. También se aportarán datos útiles para desarrollar estrategias pedagógicas que realmente se adapten a la realidad de este municipio, sirviendo de guía a los docentes e instituciones para implementar proyectos educativos más pertinentes. En este sentido, el estudio no solo se limitará a la inclusión como una meta académica, sino como un proceso integral que fomente el desarrollo y la participación de todos los niños, niñas y adolescentes. En nuestros antecedentes internacionales, podemos evidenciar que en Perú la implementación del aprendizaje basado en proyectos en contextos hospitalarios permitió promover una enseñanza contextualizada significativa. También pudimos ver que en el estudio de Almonacid 2023, donde se enfatiza la formación docente y la atención a los ritmos individuales de aprendizaje, garantizan la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Por su parte, Florian y Spratt 2021 plantearon que la inclusión educativa es un reto global que exige transformaciones estructurales y culturales en las instituciones educativas. Y también Sierra y García, en 2020, analizaron el papel de los organismos internacionales y las políticas públicas, subrayando la importancia de los principios éticos y normativos que imponen estas políticas inclusivas a nivel mundial. Por su parte, en los antecedentes nacionales, se destaca el artículo científico de Piñeres, donde se identifican los desafíos que enfrentan las escuelas colombianas al poner en práctica el decreto 1427 del 2017 sobre la educación inclusiva, desarrollado en la institución rural de Santander. Y este estudio demuestra que cuando se brinda acompañamiento técnico y pedagógico se generan cambios positivos en las dinámicas institucionales. Por otro lado, otro estudio identificó que Colombia es un país con poca participación en informes e investigación sobre la inclusividad educativa. De acuerdo con Gómez y sus compañeros, Colombia es uno de los países con poca participación investigativa en torno al tema de inclusión educativa, lo que revela que el país necesita fortalecer su contribución científica y fomentar con mayor hincapié el desarrollo de la educación en distintos contextos. De la misma forma, Chávez y otros investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional evidencian que persisten limitaciones por falta de articulación entre políticas públicas y acciones escolares, así como la dependencia de iniciativas individuales. Arnaiz y Hernández en el 2020 mostraron que en el Caribe colombiano la escasa formación docente y los recursos insuficientes obstaculizan la atención a la diversidad pese a la disposición que tienen los docentes. En el marco teórico, la educación inclusiva es un enfoque pedagógico, ético y social que promueve el derecho a la educación para todos, valorando la diversidad como una fortaleza. Esto se fundamenta en los principios de equidad, participación y adaptación del sistema educativo a las diferencias individuales, lo que implica transformar a la escuela para acoger la diversidad cultural, social y personal de los estudiantes. En cuanto al marco internacional y evolución de las políticas inclusivas, las bases de la educación inclusiva se consolidaron a partir de la Declaración de Salamanca en 1994, en la que se afirmó que las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas o de otro tipo. Este documento marcó el tránsito de un enfoque de integración donde el estudiante se adapta a la escuela, a uno de inclusión donde la escuela se adapta al estudiante. Posterior a esto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2006 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, principalmente el número 4, promueven una educación inclusiva, equitativa, de calidad,
Las políticas educativas inclusivas deben ir más allá del discurso legal y convertirse en acciones concretas que garanticen recursos, formación docente y coherencia institucional. Sin embargo, persisten desafíos como la falta de preparación docente, los recursos que son bastante limitados y la falta de interacción o la brecha tan amplia que hay entre la política y la práctica educativa. En cuanto a la práctica docente y la transformación educativa, sabemos bien que la práctica docente es el eje principal para hacer efectiva la educación inclusiva, pues es en el aula donde las políticas y principios se convierten en acciones. El docente es un mediador de aprendizaje, promueve la equidad y es un agente de cambio dentro de cada institución educativa. Para lograr esto, las políticas deben garantizar procesos de formación inicial y continua, orientados al desarrollo de competencias inclusivas, así como acompañamiento pedagógico permanente que nos dé las herramientas para atender la diversidad. Esto cobra mucha relevancia en contextos rurales y vulnerables, donde las condiciones sociales y culturales exigen estrategias flexibles y contextualizadas. La evaluación inclusiva también juega un papel importante, pues permite reconocer los avances individuales y valorar la diversidad de ritmos, estilos y contextos de aprendizaje. En síntesis, la inclusión no debe ser una meta alcanzada, sino un proceso de transformación constante que requiere reflexión, compromiso y participación activa de toda la comunidad, como lo manifiesta Voz en 2011. En el marco conceptual de esta investigación, nos acentuamos en 5 conceptos principales: educación inclusiva, barreras para la inclusión educativa, dimensiones pedagógicas de la inclusión, dimensiones socioculturales de la inclusión y diseño de estrategias didácticas inclusivas contextualizadas. La educación inclusiva es un enfoque basado en derechos y justicia social que reconoce la diversidad como una fortaleza. Busca garantizar además que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones culturales, sociales o personales, puedan aprender juntos en un entorno común. En cuanto a las barreras para la inclusión, pese al consenso internacional sobre la importancia de la inclusión, su implementación efectiva continúa enfrentando obstáculos significativos. Entonces, a nivel global y nacional, estos retos se deben a la falta de marcos normativos sólidos, recursos limitados y formación docente insuficiente. Además, la persistencia de desigualdades socioeconómicas y actitudes discriminatorias que dificultan su implementación. En Colombia se han logrado grandes avances en cobertura, pero aún existe un amplio camino entre las regiones y la sociedad, que evidencia la distancia entre el discurso inclusivo y la aplicación real. En cuanto a dimensiones pedagógicas de la inclusión, desde lo pedagógico, la inclusión requiere transformar las prácticas de enseñanza mediante estrategias como el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, la planificación diferenciada y las adaptaciones curriculares. Se propone el uso del índice de inclusión para fortalecer culturas y prácticas escolares. Las dimensiones socioculturales de la inclusión evidencian también el reconocimiento del contexto social y cultural. En zonas rurales o vulnerables existen factores como la violencia, la pobreza, el racismo estructural y la falta de servicios básicos que obstaculizan el acceso a una educación equitativa. Entonces, una verdadera inclusión debe partir del conocimiento del entorno y valorar la diversidad cultural y construir respuestas contextualizadas que involucren a la comunidad educativa. En diseño de estrategias didácticas inclusivas y contextualizadas, se debe responder a las necesidades del contexto, integrar la participación de los docentes, familias, estudiantes, promover metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, el uso de tecnología accesible, la mediación cultural. Estas estrategias van a permitir reducir esa brecha entre la normativa y la práctica, avanzando hacia una educación inclusiva, transformadora y coherente con la realidad social. En el marco legal,
tenemos a nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 que reconoce la educación como un derecho fundamental y un servicio público, garantizando la igualdad de oportunidades. Establece las bases jurídicas para una educación sin exclusiones. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, regula el sistema educativo nacional e incorpora la atención a estudiantes con discapacidad, obligando a todas las instituciones a ofrecer apoyos pedagógicos y terapéuticos, consolidando la inclusión como responsabilidad colectiva e institucional. Y la Ley Estatutaria 1618 de 2013 fortalece el marco legal, exige que todas las entidades públicas implementen acciones efectivas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Promueve la visión de inclusión basada en justicia social, equidad y corresponsabilidad. En Decreto 1421 de 2017 reglamenta la educación inclusiva, definiendo lineamientos para el acceso de permanencia y participación de los estudiantes con discapacidad. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible resaltamos nuevamente el número 4 y Colombia se adhiere a la agenda global que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. La reflexión en cuanto al marco legal, en caso del soplamiento Bolívar, aunque existe un marco normativo sólido, su aplicación enfrenta desafíos en contextos rurales, donde la falta de infraestructura, acompañamiento y recursos limita la inclusión de manera real. Por lo tanto, las leyes deben traducirse en acciones sociales y pedagógicas que transformen la realidad educativa de las comunidades más vulnerables. Metodología. En este estudio, la investigación adoptó un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico e interpretativo, orientado a comprender los significados de los docentes que, debido a sus experiencias sobre la educación inclusiva en Soplamiento Bolívar, tienen distintas atribuciones. Este enfoque permite analizar la realidad desde las percepciones y prácticas docentes, reconociendo la diversidad sociocultural y las condiciones del contexto rural. Entonces, la investigación cualitativa, según Hernández, Sampieri y Creswell, busca profundizar en la subjetividad y construir conocimiento situado y transformador. El diseño fenomenológico facilita acceder a la esencia de las experiencias vividas por todos los participantes, explorando cómo interpretan y aplican las políticas de inclusión educativa y las estrategias didácticas equitativas. Para esto se emplearon entrevistas semiestructuradas, permitiendo que los docentes expresaran libremente sus vivencias y reflexiones. El análisis de la información se realizó posteriormente mediante la reducción fenomenológica, teniendo en cuenta los objetivos enfocados en describir e interpretar las experiencias sin buscar generalizaciones. La población para esta metodología estuvo conformada por los docentes de dos instituciones, las únicas dos instituciones públicas del municipio de Soplaviento, pertenecientes a los niveles de primaria y secundaria. Este muestreo intencional no probabilístico, donde se seleccionaron los participantes con experiencia directa en aulas inclusivas y que además tuvieran más de 3 años de práctica docente. La muestra final estuvo compuesta por 10 docentes, 5 de primaria y 5 de secundaria, pertenecientes a diversas áreas del conocimiento. Se utilizó la entrevista semiestructurada, como se mencionó anteriormente, como técnica principal. Esta fue realizada de manera escrita, coherente con el enfoque cualitativo del estudio, centrado en las percepciones y experiencias docentes sobre la educación inclusiva en el municipio. Las técnicas para la recolección de la información fue la entrevista semiestructurada de manera escrita, enviada en físico o en medio magnético, ya que debido a las condiciones climáticas y a las condiciones de acceso a las instituciones no se pudo realizar de manera presencial. Además, tuvimos en cuenta las experiencias docentes sobre la educación en Soplaviento. En análisis de resultados, vamos a hacerlo mediante el análisis por objetivos. En cuanto a las barreras para la educación inclusiva, los entrevistados manifestaron que hay insuficiente formación docente y falta de acompañamiento de profesionales como psicólogos y orientadores. La mayoría concuerdan en que la escasez de recursos e infraestructura
no tienen además materiales adaptados y tecnología educativa. Las condiciones socioculturales adversas, dicho por los entrevistados, se manifiestan en bajos ingresos, desintegración familiar y poca participación de los acudientes. Persisten actitudes de indiferencia o de conocimiento frente a la diversidad. En definitiva, la inclusión depende más de la voluntad de los docentes que de las políticas institucionales consolidadas, es decir, que se ve limitada por factores estructurales, económicos y culturales. En cuanto a las políticas educativas de inclusión, los docentes poseen conocimiento básico de las políticas nacionales y municipales, perciben una brecha entre la teoría y la práctica, es decir, las políticas están, pero hay falta de recursos y acompañamiento. La implementación depende del compromiso del docente más que del respaldo institucional. En cuanto a las propuestas de mejora en esta parte, ellos manifiestan una formación continua en inclusión, además de la sensibilización de familias por medio de recursos adaptados y articulación interinstitucional. La voluntad de los docentes evidenciada en las entrevistas es alta, pero el alto impacto real de las políticas es limitado por la falta de apoyo. En cuanto a las estrategias pedagógicas inclusivas, los docentes proponen estrategias contextualizadas, es decir, que la identidad cultural de Soplaviento esté integrada por medio de danzas, música y tradiciones. Además, todos concuerdan en fomentar actividades artísticas, deportivas y el trabajo colaborativo. También elaborar materiales locales y accesibles para todos los estudiantes y hacer un enfoque centrado en la realidad y cultura local, construyendo inclusión desde el contexto propio. Lo que quiere decir que la educación inclusiva debe surgir desde la comprensión del entorno sociocultural de cada estudiante. En síntesis general, los docentes reconocen en sus entrevistas la importancia de la inclusión y muestran un fuerte compromiso personal. Las principales dificultades son los recursos limitados, poca formación y acompañamiento institucional. Se destaca una actitud proactiva y reflexiva para buscar soluciones locales. Se requiere fortalecer la formación docente y promover estrategias con identidad cultural y asegurar apoyos permanentes para garantizar una inclusión efectiva. En conclusión, en esta investigación, el análisis realizado evidencia que las principales barreras de la educación inclusiva en Soplaviento Bolívar son de tres tipos: estructural y sociocultural, destacándose la falta de recursos, la escasa formación docente y las condiciones económicas adversas de las familias. Aunque los maestros conocen las políticas de inclusión, su aplicación depende más del esfuerzo de ellos mismos que del respaldo interinstitucional. Pese a las limitaciones, los docentes demuestran compromiso, empatía y creatividad pedagógica al promover la participación y el respeto por la diversidad dentro del aula. Sus estrategias, muchas de ellas basadas en la cultura local, como la música y la danza, fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Esta investigación concluye que la inclusión educativa será posible solo cuando el trabajo conjunto entre escuela, familia y comunidad esté apoyado por políticas sostenibles y formación continua. En Soplaviento, este proceso avanza lentamente, pero con una base esperanzadora, cimentada en la vocación y compromiso de sus docentes. Estas son algunas de las referencias utilizadas en esta investigación. No siendo más, muchísimas gracias.